a calcular, pero posiblemente ya lo calcularon ustedes, es a través del jacobiano. El jacobiano me permite que si yo tengo unas coordenadas en términos de un sistema de coordenadas, me permite ahora pasarme de regreso. El jacobiano, por ejemplo, estaría dado como U1, U2 y U3. Y en el denominador sería X, Y, Z. Ahora, el jacobiano realmente son determinantes, son los determinantes. Ahí habría que calcular, ¿sí? Habría que calcular. Muy bien. Ahora, por ejemplo, el primer término que se necesita construir, el primer término que necesitamos construir, en este caso se llama el gradiente. El gradiente ya posiblemente lo han manejado. El gradiente. El gradiente es de la forma, por ejemplo, en coordenadas cartesianas, el gradiente, o sea, el gradiente es un vector y está dado como la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y y la derivada con respecto de Z. Esto está en coordenadas cartesianas, pero el gradiente es un vector. Es como, por ejemplo, el vector A. El vector A tiene A de X, A de Y y A de Z. También lo pueden escribir como A, X, Y más A, Y, J más A, Z, K. Entonces, este gradiente lo pueden escribir como Y, la derivada con respecto de X, más J, la derivada con respecto de Y, más K, la derivada con respecto de Z. Cuando calculan el gradiente, el gradiente puede actuar sobre una función escalar. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre, no voy a llamar phi, le voy a llamar, ya sé, le voy a poner psi. Entonces, esta sería y la derivada de esta función psi con respecto de X más J, la derivada de esta función psi con respecto de Y más K, la derivada de esta función psi con respecto de Z. Ahora, para que yo lo pueda derivar, es que esta función psi debe depender de X, Y, Z. Y entonces así yo lo podría derivar. La derivada de psi que depende de X, Y, Z con respecto de X más J, la derivada de esta función psi que depende de X, Y, Z con respecto de Z más K, la derivada de psi que depende de X, Y, Z con respecto de Z. ¿Estamos de acuerdo? También yo podría aplicar este gradiente, esta operación si no le pongo, cuando le pongo la función psi enfrente, se llama gradiente, así se llama gradiente. Este es el gradiente. Cuando no le pongo nada enfrente, este vector se llama nabla. Nabla. Ahora, si yo le pongo por ejemplo,
vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a pensar ahora que yo tengo el gradiente, quiero sacar el gradiente de una función f, que es una función escalar. Pero esta función f depende de u1, u2 y u3. Entonces, este gradiente de f lo voy a poder escribir como la derivada de esta función f con respecto de x lleva ahí, pero esta f depende, decíamos, de u1, u2 y u3. El siguiente sería más j, la derivada de esta función f que depende de u1, u2 y u3 con respecto de y, más k, la derivada de esta función f que depende de u1, u2 y u3. Así se está. ¿Sí? Con respecto de z. Entonces yo no puedo aplicar la derivada de manera directa, porque la f depende de u1, u2 y u3 y no de x, ni de y, ni de z. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, cuando aplico la regla de la cadena, me quedaría y la derivada de esta función f que depende de u1, u2 y u3 con respecto de u1, derivada de u1 con respecto de x, más el siguiente sería j, derivada de la función f que depende de u1, u2 y u3 con respecto de u2, derivada de u2 con respecto de y, más k, la derivada de la función f que depende de u1, u2 y u3 con respecto de u3, derivada de u3 con respecto de z. ¿Están de acuerdo? Ahora sí lo puedo derivar, porque acá me dijeron que u1, lo tengo acá arriba, u1 depende de x, y, z. U2 depende de x, y, z y u3 depende de x, y, z. Entonces ahora sí, aplicando la regla de la cadena lo puedo derivar. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Muy bien. Entonces, tendríamos lo siguiente. Este término ahora, acá yo estoy derivando la x, la función f con respecto de x, pero acá estoy diciendo que derivo con respecto de u1, pero también depende de u2 y también depende de u3, ¿verdad? Estas derivadas. Entonces, estrictamente, yo lo que tengo es lo siguiente. Tengo que derivar esta u1 con respecto de x, de y y de z, ¿sí? Con respecto de x, y y z. Entonces me queda de la siguiente manera. Estrictamente lo que me queda es lo siguiente. Me quedaría la derivada de f
Lo voy a poner acá. Me quedaría la derivada de f con respecto de u1. F depende de u1, u2 y u3. Acá derivo con respecto de u1. Derivo con respecto de u1. También tendría yo que derivar la función con respecto de u2 y la función con respecto de u3. Me debo quedar de esta manera. Lo voy a anotar así. Lo voy a anotar así. Derivada respecto de u1. Lo voy a poner así. Voy a ponerlo así. Y derivada de u1 con respecto de x más j derivada de u1 con respecto de y más k derivada de u1 con respecto de z. ¿Sí? O sea, este u1 yo lo tendría que derivar o sea, esta coordenada u1 con respecto de x, y y z. No, o sea, no solamente tengo un término. ¿Sí? Realmente tengo 3 términos acá. Igual para este segundo término yo debería tener más la derivada de la función que depende de u1, u2 y u3 con respecto de u2. Y acá yo tendría que derivar ahora u2 con respecto de x más j derivada de u2 con respecto de y más k derivada de u2 con respecto de z. Entonces, no nada más, la u2 no nada más depende de y, depende de x, y y z. Entonces, esta derivada estrictamente debe ser sobre las tres variables. Y luego sería el último término. El último término me quedaría más derivada de la función f que depende de u1. Déjenme buscarlo acá. Ya me pasé. Derivada de f que depende de u1, u2 y u3 con respecto, aquí le voy a poner u2, aquí le voy a poner u3, me quedaría y derivada de u3 con respecto de x más j derivada de u3 con respecto de y más k derivada de u3 con respecto de z. La u3 no nada más depende de z, depende de las 3 variables. ¿Sí? Entonces, este primer término que tengo entre paréntesis, realmente es el gradiente de u1. Si vean, el gradiente es la derivada de la función escalar que depende, la derivada de la función con respecto de x por y, más la derivada de la función con respecto de y por j, más la derivada de la función con respecto de z por k. Entonces, esto que tengo acá es el gradiente de u1. Este que tengo acá es el gradiente de u2. Y este que tengo acá es el gradiente de u3. ¿Sí? Entonces, lo voy a escribir acá. Lo que me queda acá sería igual a la derivada de la función f, que depende de u1, u2 y u3, con respecto de u1 por el gradiente de u1, más la derivada de la función que depende de 1, u2 y u3, con respecto de u2, gradiente de u2, más la siguiente sería la derivada de la función f que depende de 1, u2 y u3, con respecto de u3, gradiente de u3. ¿Están de acuerdo? Y este sería el gradiente de la función f.
esta f depende de U1, U2 y U3. Esta función f depende de U1, U2 y U3. Por ejemplo, puede estar escrita en términos de coordenadas esféricas, pero me queda de esa manera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto que tengo acá, ya para terminar, esto que tengo acá, este primer término, este primer término sería, este primer término que tengo acá, sería, lo puedo escribir en una notación más compacta, como el gradiente de f, pero este gradiente de f estoy derivando con respecto de la variable 1. Este sería el gradiente de f y lo estoy derivando con respecto de la variable 2, en este caso U2. Y este sería el gradiente de f que lo estoy derivando con respecto de la variable 3. ¿Están de acuerdo? Sí. Voy a parar un ratito la grabación para que tengan tiempo para anotar.